Saludos, estamos en una edición más del podcast Hablando con Valor de la Superintendencia del Mercado de Valores. Les acompaña Heriberto Rosario, encargado de la División de Cumplimiento del área de oferta pública, y la señora María José Maldonado, encargada de litigio del área de jurídica. Vamos a hablar en esta ocasión de la importancia del régimen sancionador de la Ley 249-17. De acuerdo, gracias Heriberto. Mira, tenemos que partir de que el mercado de valores es un mercado regulado y por tanto el objeto de la superintendencia es promover un mercado de valores eficiente, transparente y la protección del público inversionista. Entonces, en ese sentido, la superintendencia tiene dos grandes atribuciones. Una es regular ese mercado, partiendo, ¿verdad?, de lo que acabamos de explicar, y luego una función de supervisar. Entonces, y en ese marco de la supervisión, entonces podemos hablar de potestades inherentes a esa facultad de supervisión que entonces deriva en ese procedimiento administrativo sancionador y la potestad sancionadora dada al superintendente como máxima autoridad de la superintendencia. Excelente. ¿Cuál es el marco normativo aplicable a la potestad sancionadora? Bueno, mira, los antecedentes vamos a tener que plantearlos desde la 1900. Es una ley que fue derogada por la 249-17 y se hacía necesario la incorporación de un régimen administrativo sancionador que garantizara una disciplina de mercado y transparencia en el mercado. Entonces, la potestad sancionadora y la configuración de ese régimen se da a partir de la ley 249-17. Es en ese contexto que entonces la superintendencia comienza a tener potestad sancionadora para que en ese marco de supervisión que hablábamos hace un momento procediera a perseguir aquellas infracciones, acciones antijurídicas de los participantes del mercado de valores. Pero a eso le faltaba una pata y había un vacío normativo que viene a ser entonces llenado con el reglamento de procedimiento administrativo sancionador que recién aprobamos el año pasado en marzo de 2022. En línea con esa pregunta, ¿cuáles son las novedades de dicho reglamento? Importancia, justificación, necesidad. Por ejemplo, yo como encargado de la División de Cumplimiento del área de oferta pública, sé que hemos vivido una transformación a nivel de régimen sancionador. O sea, incluso anteriormente teníamos una ley que algunos participantes quedaban fuera de ese régimen. Partiendo de eso, ¿nos podrías ampliar un poquito en ese sentido? Correcto. Como mencionaba hace un momento, la 249-17 establece ese marco basado en reserva de ley de que la potestad sancionadora descansa en el superintendente como máxima autoridad ejecutiva. Establecía un catálogo de infracciones, de sanciones, incorpora sanciones desde una multa de 500,000 hasta 5 millones de pesos, pero también te habla de sanciones como la suspensión de acciones, operaciones de un participante y hasta la exclusión del registro de un participante. Pero el régimen sancionador que incorpora entonces el reglamento termina de validar esos principios y esas bases que faltaban. Y entonces de las novedades que podemos señalar, una es la división, una gran división entre fase instructora y fase sancionadora a nivel de procedimiento administrativo sancionador, en la que se divide cuáles son esas atribuciones, la dirección jurídica como funcionario instructor y el superintendente del mercado de valores como entonces el funcionario sancionador. También el reglamento incorpora el reconocimiento voluntario de la falta y el pago voluntario como una fase de finalización, como una finalización alterna al procedimiento administrativo sancionador y sobre todo, algo que también es de importancia para ustedes como área técnica, se recogen principios y se establecen montos para la imposición de sanciones en materia de infracciones por falta de remisión o remisión inexacta de informaciones, que era un vacío jurídico normativo que teníamos importante, y esas infracciones no podían ser perseguidas sino hasta la aprobación de ese reglamento que nos estamos refiriendo. ¿Cómo opera o cuáles pasos sigue la superintendencia para investigar y agotar ese procedimiento administrativo sancionador? Fíjate, esa pregunta es importante. Primero tenemos que partir de que la superintendencia está atada a un principio de vinculación positiva a la norma, del principio de juridicidad o como se conoce comúnmente principio de legalidad. Y eso significa que la superintendencia en todas sus actuaciones como administración está sujeta al ordenamiento jurídico. La propia Constitución lo establece. Pero luego hay una contraparte que es el respeto al debido proceso. Los procedimientos administrativos sancionadores, como todos los procesos que conlleven una sanción, pueden ser lesivos o menoscaban derechos. En este caso, de los administrados que son presuntos responsables y que luego pueden ser sancionados. Y en ese marco, la superintendencia tiene que, primero, sujeción a la norma,
que es el principio de juridicidad, pero además un respeto al debido proceso en todas sus actuaciones, porque el debido proceso permea las actuaciones administrativas. Basados en esos dos principios, entonces, nosotros desarrollamos una primera fase, que es la fase de instrucción a cargo de la dirección jurídica, de acuerdo a cómo lo establece el reglamento de procedimiento administrativo sancionador, en la que se dan varias etapas. Primero, hay unas actuaciones previas, que sale de ustedes como áreas técnicas, que son actuaciones preliminares en las que se identifica si hay alguna infracción, si se alerta de alguna conducta que pudiera dar al traste con una sanción. Esas son las primeras actuaciones. Se apodera la dirección jurídica entonces, y esta como fase de instrucción, como funcionario instructor, va a determinar si hay méritos para proceder con el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Y ahí se dan varios elementos. Un acta de inicio de ese procedimiento o pliego de cargos, como se le suele llamar, y a partir de ahí vendrán las defensas del presunto responsable para garantizar derecho de defensa, pueden haber audición de testigos, celebración de vistas, va a haber intercambio porque pudieran solicitarse medidas complementarias, provisionales en el marco de ese procedimiento administrativo sancionador, y luego entonces eso culmina con un acta de cierre, en la que la funcionaria instructor, en el caso de nosotros, la directora jurídica, recomienda al funcionario sancionador o imponer sanción o archivar porque entiende que no hay méritos suficientes. Entonces, eso es solamente una recomendación. Ahí viene la segunda fase, que es la fase decisoria, que está a cargo del superintendente como máxima autoridad ejecutiva, quien es el funcionario sancionador y quien va a determinar, a partir de las pruebas que se han recabado, del trabajo de la fase de instrucción, determinará si ahí sale entonces una resolución que sanciona o una resolución que ordena el archivo del procedimiento. Excelente. En esa misma línea, yo entiendo que es una de las preguntas más importantes de este conversatorio y es, ¿cuáles son los criterios específicos que la superintendencia utiliza para determinar la gravedad de una infracción en el mercado de valores? Y te digo que quizás sea uno de los puntos más importantes porque como regulador, el objetivo principal de la superintendencia es supervisar y regular el mercado de valores. Correcto. Entonces, cuando se da una falta, por ejemplo, porque un participante no remitió una información o porque faltó al marco normativo relacionado a una oferta pública, la sanción va a depender de esa gravedad. Pero, por ejemplo, ¿cómo tú tipificas la importancia de esa información para la toma de decisión del inversionista? Porque para yo regular el mercado y por ende proteger a los inversionistas, tengo que saber qué tanto impacta en los inversionistas. ¿Cómo se maneja esa parte? De acuerdo, es una pregunta interesante. Fíjate, Heriberto, precisamente el reglamento de procedimiento administrativo sancionador que aprobamos el año pasado sienta esas bases, y más que criterio para determinar la gravedad de la infracción, se habla de criterios para la imposición de sanción, que al final va muy de la mano. Y entonces ahí hay algunos elementos que se recogen. La renuencia del participante ante una investigación, la negativa de colaborar con el órgano supervisor, los antecedentes de ese participante. Ahí podemos hablar entonces si hay una conducta reiterada, si es reincidente en la práctica. Todo eso son criterios que vamos a tomar en cuenta. También tomamos en cuenta la renuencia que tenga para aplicar disposiciones o instrucciones que la superintendencia ha mandado al participante. Y también el perjuicio causado, como tú bien señalabas. ¿Cuál es el perjuicio causado al inversionista, al mercado de valores? ¿Cuál es el daño? Y esos son los criterios que vamos a utilizar en esa ponderación que va a utilizar el funcionario sancionador en la ponderación para la toma de decisión sobre la infracción y el peso que le va a dar a nivel de una sanción. Gracias. ¿Cómo se coordina la superintendencia con otras agencias reguladoras y autoridades, como la Policía Nacional o el Ministerio Público, en casos que involucran posibles delitos financieros relacionados con el mercado de valores? Y esta pregunta para mí es muy importante porque nosotros como regulador tenemos participantes inscritos que pertenecen a otros reguladores, como por ejemplo, te puedo citar que como emisores de valores tenemos varios emisores bancarios que también son regulados por la superintendencia. Entonces, desde ese punto de vista, existe una supervisión consolidada, existe una coordinación, como por ejemplo, si yo quiero saber de ciertas informaciones de un emisor bancario, si existe una coordinación con superintendencia de banco, que es su regulador directo. ¿Cómo manejan esa parte? De acuerdo, mira, la propia ley 24917 del mercado de valores se refiere a la coordinación entre homólogos, tanto nacionales como internacionales, y como tú bien señalas,
otras agencias, superintendencias nacionales o internacionales que pudieran colaborar. Precisamente en ese marco, la superintendencia ha suscrito contratos interinstitucionales, acuerdos interinstitucionales más bien. Y tenemos un acuerdo para supervisión en base consolidada que fue suscrito con la Superintendencia de Pensiones, de Seguros, bancos y nosotros. Y precisamente sobre ese marco en el que se da el intercambio de información, regulación de esos participantes, que como tú señalabas, tú tienes un banco que su regulador natural es la Superintendencia de Bancos, pero tú tienes entonces una emisión de oferta pública. Entonces, esos acuerdos permiten ese intercambio y colaboración entre partes homólogas, entre superintendencias, para promover entonces esa investigación, esa supervisión del mercado y la fiscalización de esos participantes. Pero además, y como me señalabas lo de delitos penales, el acuerdo más reciente firmado en agosto de este año 2023 entre la Superintendencia y el Ministerio Público. Tú bien sabes que ha habido una proliferación de esquemas fraudulentos que hemos estado viendo en la prensa, en todos los medios de comunicación, y ante esa necesidad la Superintendencia suscribe este acuerdo con el Ministerio Público. La idea es perseguir delitos penales, más allá de este procedimiento administrativo sancionador al que nos referimos, ya no solamente en sede administrativa, sino más allá, la persecución de delitos penales que la propia ley 249-17 del mercado de valores contempla. Entonces, esa colaboración con el Ministerio Público, que es el órgano persecutor y que tiene esa potestad a nivel del Estado. Entonces, esos son los acuerdos que hemos suscrito en ese sentido. ¿Qué medidas toma la superintendencia para promover la educación financiera y la conciencia de los reguladores del mercado de valores entre los inversores y las entidades reguladas? Mira, creo que el enfoque de la administración, la superintendencia, ha sido justamente la promoción del mercado de valores, no de cualquier tipo, sino la promoción de un mercado de valores eficiente, ordenado, transparente. Y eso va muy de la mano con la protección al público inversionista y la educación financiera. Así que iniciativas como este mismo podcast, la Expo Mercado de Valores, los cursos permanentes que la superintendencia ofrece a todo el público, son iniciativas que justamente promueven eso, la educación financiera, el conocimiento sobre el mercado de valores, porque es la manera también de que tú puedes proteger o garantizar, a partir de que la gente tiene la información y conoce, dice, por ejemplo, nosotros tenemos unos avisos de advertencia, ojo, esa persona no está registrada como participante, y tú evitas entonces que tú tengas un público que caiga en esos esquemas fraudulentos como tú bien señalabas. Así que la promoción de la educación financiera y del conocimiento sobre el mercado de valores, su regulación, las normativas, creo que va muy atado de la mano con esa también prevención de estos tipos de esquemas. María José, viendo cómo manejas todos esos temas del régimen sancionador y de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ve el futuro de la regulación y la potestad sancionadora del mercado de valores de la República Dominicana? Yo veo el futuro más preventivo que correctivo. Los órganos que gozan de potestad sancionadora no deberían festinar en ningún caso la imposición de sanciones. Así que yo pienso que donde nos enmarcamos y la idea de cómo se ve esa potestad sancionadora es más preventiva que correctiva. Como hablaba hace un momento, la protección del inversionista, la difusión, la divulgación sobre normativas del mercado de valores, la promoción, la educación, pienso que nos guían hacia allá. La idea es tener participantes éticos, participantes cada vez más responsables y promover disciplina del mercado, que es esencialmente la función del procedimiento administrativo sancionador. Pienso que tenemos grandes retos. La inclusión de nuevas tecnologías, la idea de tener trazabilidad de los procedimientos administrativos sancionadores, tener automatización muchas veces de esos procesos a partir de nuevas tecnologías. Creo que esos son retos importantes que tenemos, pero hacia allá es que debemos caminar y sobre todo un enfoque basado en riesgo, que podamos entonces ver más en amplio el panorama y, como decía, no festinar nuestra potestad sancionadora, sino más bien que esto sea exclusivamente para que sea completamente disuasivo, que promueva entonces esa disciplina de mercado y la transparencia, que es lo que al final del día es el objetivo de la superintendencia. Excelente, excelente. Con esto cerramos. Muchísimas gracias. Gracias, Heriberto. Esperamos verte pronto en una próxima edición. A ustedes, muchas gracias también por estar con nosotros. Recuerden compartir este contenido y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en una próxima edición del podcast Hablando con Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores.